En el corazón del estado de Hidalgo, entre paisajes de gran belleza y vestigios de un pasado glorioso, se encuentra la hacienda de San Miguel Regla, un lugar lleno de historia, leyendas y el legado de un hombre que dejó huella en la minería de la Nueva España. Nos estamos refiriendo a Pedro Romero de Terreros, mejor conocido como el Conde de Regla. Hoy exploraremos su fascinante historia. Acompáñanos. La hacienda de San Miguel Regla fue fundada en el siglo XVIII por Pedro Romero de Terreros, un empresario minero de origen español. Este lugar fue clave para el beneficio de la plata extraída de las minas de Real del Monte, gracias a su infraestructura innovadora y el uso de la técnica de patio, desarrollada para la extracción del preciado metal. Durante su auge, la hacienda de San Miguel Regla fue un centro de producción minera impresionante, con majestuosos edificios, enormes patios y una capilla que aún se conserva. Sin embargo, con el paso del tiempo, la explotación minera disminuyó y la hacienda cayó en abandono. Hoy en día sus ruinas nos cuentan historias de un pasado glorioso y una época que transformó la historia de México. Y aquí era donde tenía sus campos. Esta era su casa. Y sí se nota la diferencia, ¿no? Y la casa azul era la de su amiga. Esa era su... Una de las edificaciones que existen actualmente es la de la Casa Azul en el centro del pueblo. Se dice que en esta casa fue en el pasado el hogar de una de las amantes del Conde de Regla, aunque en realidad no hay ninguna situación que lo pruebe así, ningún hecho histórico que lo pueda confirmar. Actualmente se conoce así por la forma que tiene pintada de azul y su ubicación apartada del complejo. Mito o realidad, eso queda a la interpretación de cada visitante. Por cierto, en este lugar, si ustedes gustan, les podemos hacer su reservación sin ningún problema. Solamente escaneen el código QR que aquí aparece y con gusto les hacemos sus reservaciones, ya sea en este destino o en cualquier otro. Pedro Romero de Terreros, conocido como el Conde de Regla, llegó a la Nueva España en busca de fortuna y la encontró en la minería. Su éxito fue tan grande que se convirtió en el hombre más rico de su tiempo, obteniendo el título de Conde de Regla por sus contribuciones económicas a la corona española. Pero no todo fue oro y plata, también fue un personaje muy polémico debido a su filantropía, pero también por sus estrictas condiciones de trabajo que muchas veces rayaron en la esclavitud. Darles la bienvenida a la hacienda de San Miguel Regla, hogar de mi señor, don Pedro Romero de Terreros y Ochoa, mejor conocido como el Conde de Regla. Mi señor me ha enviado para guiarlos a su presencia. Pero antes, permítanme presentar. Mi nombre es Juan Barbosa y soy el sirviente principal de la casa y el más allegado. Para conocer la hacienda de San Miguel Regla es necesario ya sea hospedarte en este lugar, que con gusto también te podemos hacer tu reservación, o ya sea que acudas a lo que es la obra al aire libre, que hace la representación precisamente de este personaje del que estamos hablando, del Conde de Regla. Y créeme, vale bastante la pena, te va a gustar mucho el ambiente con la buena calidad actoral de las personas que representan aquí esta obra, y el argumento teatral que presentan es muy bueno, no te vas a arrepentir.
humildes hectáreas. Pero esta solo es una de 3 de las cuales conforman el famoso Condado de Regla. Santa María Regla y San Antonio Regla, que desgraciadamente fue inundada y no puede ser visitada. Pero aquí lo interesante se encuentra en saber cómo es que un solo hombre logró mantener todo esto en pie. ¿A qué se dedicaba? ¿Cuáles eran sus sueños, anhelos e ilusiones? Y como en toda historia, la nuestra inicia en la ciudad de Querétaro con el tío Juan Terreros, quien ya vivía ahí. Él se dedicaba al comercio de telas y además era alcalde de la misma ciudad. Al solo tener 2 hijas, las cuales estaban en el convento, tenía la necesidad de mandar a llamar a algún pariente para que en caso de que él falleciera, se quedara como albacea de todos sus bienes. Y el que acudió al llamado fue Francisco, el hermano mayor de mi señor. Durante muchos años, Francisco estuvo bajo el cuidado y la tutela del tío Juan Terreros. Pero pasados específicamente 10 años, el tío Juan Terreros pudo obtener su primer heredero legítimo. Y esta situación fue aprovechada por la madre de mi señor, quien lo ofreció a él, a cambio de Francisco, ya que por ser el mayor, era su derecho regresar a España y tomar su legítimo lugar como heredero de la familia. Y así se hizo. Como te comentaba, hoy la hacienda de San Miguel Regla es un destino turístico y hotel boutique que recibe a visitantes de todo el mundo. Sus muros de piedra, túneles y el impresionante lago artificial siguen cautivando a quienes buscan conectar con la historia y la naturaleza. Si te gustaría visitarla, no dudes escanear el código QR y con gusto te hacemos tu reservación. Permítanme darles la bienvenida a la casa principal, utilizada como casa de descanso. Desde aquí se administraban las 2 haciendas ya mencionadas y obviamente toda la comarca minera. Es importante saber que este lugar puede tener 300 años de historia, o tal vez 500. Es que hasta la fecha aún no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que este lugar inició su construcción en 1550 como un regalo para la familia Velasco por la conquista, convertida en una hacienda donde se intercambiaban los productos más exquisitos de la zona. Otros dicen que el proyecto minero nació en 1650 con el descubrimiento del manantial que aporta de agua a todas estas haciendas, indispensable para el trabajo patrio. La verdad es que no sabemos quién tenga razón, pero de lo que estamos 100% seguros es que el auge de este lugar fue en 1746, cuando mi señor tenía la edad de 36 años y era una de las personas más importantes y destacadas aquí, en la Nueva España, pero sobre todo en España. Y yo sé que se preguntarán, ¿este lugar en ruinas qué importancia tiene? Bueno, disculparán las fachas, pero aún no barren. Sí. Lo más importante de este lugar se encuentra aquí. El escudo original que representa el condado de Regla y que podrán apreciar a todo color donde fueron recibidos. Es importante saber que para que mi señor pudiera plasmar ese maravilloso escudo, tuvieron que pasar casi 20 años de su vida, ya que al llegar a la ciudad de Querétaro, mi señor tuvo que pasar por bastantes penurias. Al vivir bajo el cuidado del tío Juan Terreros, el cual era una persona bastante severa con mi señor, y él apenas un joven. Pero a pesar de eso, mi señor, con lo poco que dejó atrás su hermano, inició pequeños negocios como el préstamo de dinero y la renta de tierras para cultivo, negocios en los que poco a poco fue destacando, ya que a diferencia de su hermano, mi señor era carismático y por donde quiera que iba hacía grandes amistades, o como mi señor las llama, amistades de gran valor. Así pasaron los años y mi señor logró consolidar estos maravillosos negocios. Y al tener una
buena vida financiera. Mi señor creía haber alcanzado la felicidad. Pero, como dicen, de la calma siempre llega la tormenta. Ya que en esos días el tío Juan Terreros enfermaría de gravedad y pasaría varios meses en una larga agonía. Ahí fue donde mi señor aprendió que de la desgracia siempre nace la esperanza, ya que en un gran golpe de suerte él pudo quedarse como albacea de todos sus bienes. Mi señor, durante su estancia en la ciudad de Querétaro, conoció un personaje muy importante de ese lugar. Aquellos que conozcan la ciudad y su historia no me dejarán mentir. Les hablo del marqués de la villa del Valle del Villar del Águila, muy conocido por haber creado los famosos arcos de Querétaro. Mi señor tuvo la oportunidad de poder conocerle cuando estaba en plena obra. Y él se preguntaba, ¿cómo es posible que alguien como él invierta la cantidad de 1 millón de pesos en una obra que beneficie al pueblo y que además administre la construcción de sol a sol? Esto, mi señor, le causó una enorme admiración y a partir de ahí, él decidió que también aportaría a la sociedad. Claro, muy a su estilo. Pero lo más importante de todo es que se dice que en estos jardines la arquitectura está inspirada en esos famosos arcos. Dejaré que lo juzguen por ustedes mismos y que aprovechen esta maravillosa tarde para que puedan aprender. no, ocupar sus cajitas raras. Sí. Y era procesada y llevada a unos lugares para poder molerla. Una maquinaria impulsada por mulas, ya que antes de ser enjuagada, primero se le tenían que rociar algunas sustancias, en especial el arsénico y el mercurio. Gracias a esta combinación de sustancias, el mineral era mucho más fácil de separar de la piel. Y después se enjuagaba con muchísimos litros de agua, para que así se pudiera recolectar más fácil, pasar a los hornos y fundirse. Pero todo este proceso tenía su precio, ya que la mayoría de los mineros no llegaba a la edad máxima de 30 años. Pero era un sacrificio que mi señor estaba dispuesto a aceptar, ya que gracias a eso se podían formar los lingotes, y cada lingote de plata tenía que ser contabilizado, y así era como se le cobraban impuestos a mi señor. Los caballeros y distinguidas damas vienen a visitar a nuestro señor. Es una lástima. Todos ustedes están perdiendo el tiempo aquí. Una disculpa. No, es en serio. No vale la pena conocer esa escoria, créanme. De verdad, les pido una enorme disculpa. Ustedes entenderán. Domingo por la tarde.
De seguro viene borracho. Permítanme un momento. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Te voy a pedir, de la manera más amable posible, que dejes de estarle faltando el respeto a nuestro Señor. Señor, quiero que... Te voy a recordar que el Tratado de Indias estipuló que todos los mineros y toda la clase trabajadora ya no somos esclavos de Naiden. Sí, claro. Como si las reformas borbónicas permitieran que mugrosos como tú administren los bienes de la corona. ¿Cómo? Escúchame bien, imbécil. No todos los hombres estamos dispuestos a lamerle las botas a los hombres. No somos unos arrastrados lambiscones. Cuida tu lengua, minero. Una disculpa. A veces los picadores de las minas no conocen su lugar y le faltan al respeto a sus capitanes. Pero nada que unos días a la sombra y unos cuantos latigazos no remedien. ¿En qué nos quedamos antes de ser interrumpidos por ese barbaján bueno para nada? Pero bueno, así fue como Alejandro Bustamante tuvo la maravillosa oportunidad de conocer a mi señor. Se creó una de las alianzas más importantes de la Nueva España. Se formó la Compañía de Minas de Pachuca y Real del Monte. Mi señor se convirtió en uno de los hombres más solicitados del momento. Se comenzó a codear con la crema innata de la sociedad. Así fue como él conoció a la condesa de Miravalle. Mi señor ofreció casarse con su hija más pequeña, María Antonia Trebuesto Dávalos y Bracamontes, ofreciendo una dote de 50,000 pesos para casarse con ella. Ahora solo dan flores. O eso me han contado. Bueno, ¿qué le cuento? Y después vino la boda. Fue magnífica, despampanante, diría yo. Y después vinieron 10 años de hermoso matrimonio, la formación de una gran familia. Pero lo más Un importante... hermoso matrimonio, Barbosa. ¿Qué mujer puede ser feliz así, dando un hijo a luz cada año? Y si a mi señora no le importó, ¿por qué a ti sí, metiche? Returbio. ¿Sabes qué es lo más triste? Que la pobre condesa se murió muy joven. No le hagan caso. 33 años nada más, una excelente vida. Y a pesar de lo que digan las malas lenguas, puedo garantizarles que mi señora fue un ejemplo de dama, sumisa y abnegada. Y aunque fue un matrimonio arreglado, mi señora amó inmensamente. ¡Eso es una mentira! La condesa nunca fue feliz. Este bueno para nada les ha hablado todo acerca del conde hasta su boda, pero no les está diciendo la verdad. Mucha pinche gracia, ¿no, cabrón? Eres un barbaján. Diles cómo se murió don Alejandro Bustamante. ¡Habla! ¿Cómo murió? Bueno, no es secreto para nadie que Alejandro Bustamante era una persona muy imprudente, ya que una noche tormentosa salió a caballo, se cayó y se golpeó con una roca. La hacienda de Santa María Regla y San Miguel Regla se convirtieron en complejos industriales con enormes fundidoras que transformaban los metales extraídos de las minas en lingotes de plata. Estas fundiciones eran grandes y sofisticadas para su tiempo, pero ¿a costa de quién? De la vida de miles de trabajadores. Los trabajadores de estas haciendas eran en su mayoría indígenas y mestizos. Se enfrentaban a condiciones de trabajo extremadamente duras. Los trabajos eran peligrosos, con temperaturas altísimas, humos, vapores tóxicos y una exposición constante al peligro de accidentes mortales.
Las fundidoras donde se procesaba la plata eran lugares de calor insoportable, con hornos que alcanzaron temperaturas hasta de 1000 grados centígrados. Por lo tanto, no eran las mejores condiciones. Sin embargo, en este lugar trabajaban no solamente personas mayores de edad, sino incluso trabajaban jóvenes o niños. En realidad fueron condiciones muy cercanas a la esclavitud. Son para manos virtuosas. Y que los reales son para gente como que solo se embriaga y despilfarra el dinero. ¿Ah, sí? Hablas tú de manos virtuosas, imbécil. Tú que no eres capaz de levantar una pala, porque tu único trabajo ha sido lamer botas, por no decir otra cosa. Ponte a picar piedra con tus pinches manos virtuosas. Pon el ejemplo. Es increíble cómo te atreves a compararte conmigo, minero. Pero no sé si recuerdes que yo soy de las únicas personas que no aprovechó la muerte de mi señora para amotinarse en contra de la mano que le da de comer. ¡Mentira! Fue la única persona que se fue a refugiar como una rata asquerosa y asustada. ¿Por qué no tuviste los tanates de unirte a nosotros los mineros? Iniciamos una huelga, Barbosa, que no se te olvide. Una huelga para proteger nuestros derechos, incluso hasta los tuyos. No me hagas reír, por favor. Ahora resulta que tú eres el bueno, ¿no? Claro, pero es fácil decirlo, ¿no? Hay que quedar bien con nuestros invitados. Claro, pero se te olvida un pequeño detalle. Que yo sé quién fue quien lo complicó todo. Porque hay personas que no se conforman con amotinarse en contra de sus amos, sino que también deciden complicarlo todo. Sí, aunque no lo crean. Este tipejo decidió ir de chismoso con el padre del real. Cuéntale. Muy bien, Barbosa. Muy bien. Entonces la historia se trata de contar chismes. Y chistes estúpidos como los tuyos. Eres un barbaján. Sí, yo seré un barbaján. Pero jamás un lambiscón. ¡No te atrevas a tocarme, maldito minero! ¿Qué? Te vas a condenar. Por eso ya. ¡Maldito minero! Por eso ya. Imbécil. Agradece que ¡Cállate! no eres sus invitados y no te trato como debería. ¿Ya se te acabaron los chistes, idiota? Maldito minero. ¿Ya se te acabaron los chistes, sí o no? ¡Estoy hablando! ¿Ya se acabó? Imbécil. No había escuela, señoras y señores. No sabemos leer ni escribir. Depositamos nuestra confianza en un sacerdote, en un cura asqueroso que se vendió, en José Rodríguez Díaz. Ese bueno para nada se supone que hizo las leyes en nombre de Dios. Diles qué chingados pasó, Barbosa. Diles. ¿Qué pasó? Que lo complicaron todo. Porque tú y toda esa bola de mugrosos que llamas tus amigos piensan que mi señor no tiene problemas. Pero él paga impuestos para que ustedes, miserables muertos de hambre, tengan trabajo. ¡Cállate! ¿Muertos de hambre, cabrón? ¿De qué pinche trabajo estás hablando? ¿Aniquilar a todo un pueblo? ¿Destrozar las entrañas de la tierra? Todo por los asquerosos intereses del conde y de España. No me vengas con tonterías. Lárgate. Cuando mi señor te juegue en la plaza, yo voy a ser quien jale esa maldita... ¡Por favor, Barbosa! ¡Abre los ojos! Has muerto de manera humillante. Estamos hasta la madre de España. Estamos hasta la madre del conde. Y estamos hartos de tu asquerosa presencia. ¿Ahora qué? No te preocupes, señor. Mi señor se va a encargar. Por favor, que se entere. Lo estoy haciendo a propósito. Estamos hartos de España. Además, el salario de estos trabajadores era muy pequeño y realmente no alcanzaba para vivir, lo cual creaba que tuvieran deudas con el mismo patrón y por lo tanto sus vidas eran comprometidas, ya que siempre le debían a la hacienda dinero. Los condes de regla ejercían un control total sobre las comunidades, aprovechándose de la fuerza laboral de la región. A lo largo de los años los trabajadores ofrecieron resistencia,
Algunos trabajadores intentaron organizarse para exigir mejores condiciones laborales, aunque las medidas de control del conde de Regla eran fuertes. Sin embargo, la opresión de los obreros y su explotación fue una constante en este periodo de la historia. Me amordazan y me matan en un lugar asqueroso. Pero eso la historia no se los va a decir. A nosotros los mineros nos trataban peor que perros y que marranos. Cuando nos pagaban nos aventaban el dinero con palas porque les daba asco acercarse a nosotros. Cuando entrábamos a trabajar a las minas nos olvidábamos del sol. Entrábamos a las 5 de la mañana y si bien nos iba, a las 10 de la noche salíamos. Todos los jodidos días. Y ustedes no se imaginan lo que se vive allá adentro. Me tocó ver muchas cosas. Muchos de mis compañeros aplastados por las rocas. Reventados por la dinamita, imagínense. Teníamos que sacarlos a cachos. Otros morían llenos de silicosis. Los pulmones se van haciendo piedra. Otros compañeros jamás los volvíamos a ver. Desaparecían con los deslaves. Era 1700. No teníamos la protección que ahora les dan. Y toda esta jodida historia, ¿a quién le importó? A Naiden. Y tú, Tata Dios, si me estás escuchando, Dios, escúchame por favor. Llevo muchos años pidiéndote que lo único que he deseado es que mi mujer y mis hijos hayan tenido un entierro cristiano, que no estén como esta alma en pena porque yo no encuentro la luz, porque tú, Tata Dios, tú sabes que mi último pensamiento fue la angustia. Por favor, escúchame. Primero que nada, permítanme pedirles una enorme disculpa, ya que siempre que me encuentro con ese tipejo y sus compañeros, me golpean, me amarran a un poste y me dejan ahí para morir. Pero la realidad es que las apariciones no podemos hacerles nada más que hacerles pasar un mal rato. De verdad les pido una enorme disculpa. Enseguida los anunciaré con mi señor. Permítanme un momento. Por favor, permítanme presentarles al único inigualable, al maravilloso, al bondadoso, pero sobre todo, una de las personas más importantes. Barbosa. Mi señor, bienvenido. No lo esperaba tan pronto. Seguramente has estado atosigándolos con tu verborrea. Ellos ya saben quién soy. Están en mi hogar. Yo solo les contaba acerca de su maravillosa vida y de todo lo que... te calles de una vez. Vaya que son molestos los sirvientes. Solo abochornan. Querida, ya puedes venir a saludar a los invitados. Buenas tardes. Deja que les cuente mi mayor logro. Y si no quieren perder el tiempo, dejaré entonces que hables con ellos. Como ordenes, querido. Discúlpenlo. Él no siempre es así.
Pobrecito. Se molesta cuando las cosas no salen como él las planea. Hubieran visto el día de nuestra boda. Todo tenía que ser perfecto. Y yo sé que a mucha gente le molesta eso de él. Pero a mí no. Desde que mi madre me lo presentó, yo sabía que él era el hombre perfecto para mí. Él es un ser tocado por la divinidad. Por favor, no me mire como si estuviera loca. Yo sé que es muy difícil de creer. Pero Dios ha ayudado mucho a mi marido desde que emprendió su viaje para despedir su vida. En el devenir, llegó a la comunidad de Chipiona, en Andalucía. Ahí fue a su iglesia, sin ninguna razón en particular, sino porque algo dentro de él lo llamaba a ser. Y cuando entró al templo de Dios, se encontró con la Virgen más hermosa que hubiera visto, Nuestra Señora de Regla. Dice que se quedó admirando la enorme estatua, ya que mi marido nunca había visto una Virgen negra. Buscó al párroco del lugar y le pidió que le hablara sobre ella. El hombre le contó que el mismísimo San Agustín de Hipona la había tallado con cedro del norte de África, ya que en una visión un ángel ordenó tallarla, para así convertir a la gente de color en católicos y evitar que murieran condenados. Bueno, el religioso también le contó que nuestra vida fue traída por los discípulos de San Agustín a Nueva España, y mientras navegaban por el estrecho de Gibraltar, el barco estuvo a punto de naufragar. Una tormenta azotó la fragata en la que ellos venían. Todos los marineros se encomendaron a la Virgen. Pedían por su vida, pedían ser salvados. Y nuestra Virgen los salvó. Es por eso que a Nuestra Señora de Regla se le considera la Virgen de los marineros. Tan grande fue su proeza que gente de toda España venían a pedirle su ayuda. Lamentablemente, hubieron algunos que quisieron hacer reliquias con nuestra Virgen. Pero antes de que eso pasara, la iglesia decidió ponerle una armadura de plata. Y así evitaron que la fragmentaran. Pedro me contó que cuando él terminó de escuchar el relato, lloró porque sentía que la Virgen le estaba mostrando una visión de lo que sería su vida en Nueva España. Pero cuando supo el nombre de la fragata que lo traería de vuelta, no le quedó duda alguna. La fragata de Nuestra Señora de Regla. Ahora entiende por qué digo que él es alguien divino. Dios se le manifestó por medio de la Virgen. Es por eso que cuando nos casamos y él por fin se convirtió en alguien de la nobleza, se nos bautizó como el conde y la condesa de Regla. Si puedo ser sincera con ustedes, algunas veces mi marido me ha dejado sola y yo me he aventurado a salir de este jardín. Me he encontrado al señor Zavala y a sus compañeros. Se han empeñado en hacerme creer que mi marido es alguien malo, pero mi conciencia está tranquila. Yo sé que todo lo que dicen no son más que exageraciones por la envidia que le tienen a mi marido. Son almas tristes. Ellos no entienden que mi marido es alguien bendecido por la Virgen y alguien con el favor de Dios. No puede ser tan malo, ¿sí? No estoy aquí. Al menos los mantuviste entretenidos. Sí, amor, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué les dijiste? Tan solo lo maravilloso que eres, querido. Eso espero. Ojalá no los hayas aburrido. No. Muy bien, querida. Ahora sé obediente y quédate callada mientras hablo. Como ordenes. Espero les haya sido interesante mi vida. Lástima que casi toda haya sido contada por terceros. Pero ¿qué puedo decirles? Soy un hombre ocupado, incluso muerto. Me gusta atenerme a un horario. Querida, ¿qué te parece si continúa sola nuestro paseo por el jardín? Como ordenes, querido.
Con permiso. Fue un gusto conocerles a todos. Permiso. Hay días en que me es difícil soportarla, pero le prometí a su madre que cuidaría de ella. Espero que todos aquellos que les hablaron de mí hayan remarcado que siempre busco mantener mis compromisos. Para que lo sepan, yo fui el que fundó el Sacro Monte de Piedad y Ánima en 1775. Creo que ahora solo le dicen Monte de Piedad, porque antes todo se sostenía en los minerales que personas como yo hacíamos el favor de extraer de la tierra. Ya podrán imaginarse el nivel de decepción de cómo ha ido el mundo, porque todas mis beneficencias han sido deshechas por el nuevo tipo de gobierno. Incluso una propiedad que le doné a los reyes acaba de usarse para construir un espacio en donde aterrizan esas máquinas que vuelan. En la actualidad, yo les pregunto, ¿a dónde quedó toda la ganancia que hice? ¿A dónde? Porque yo fui el hombre más rico en toda Latinoamérica. Yo ayudé sobremanera a la Nueva España. Esto. Personas. Pero me quejé. No. A la corona le pagué miles de pesos en multas. Doné el buque de guerra más grande que jamás hubieran tenido, precisamente para continuar la guerra con Inglaterra. Pero la gente es muy malagradecida. ¿Cómo me lo pagaron? Tan solo dándome las gracias y cobrándome cada vez más. No cabe duda que todos los hombres son parásitos. Todos. Porque los ricos se encargaron de que mis trabajadores se burlaran de mí, inventándome hijos deformes, mitos y leyendas. Pero yo les digo, mi legado nunca será una leyenda, porque yo construí la base de lo que ustedes tan patrióticamente y cursimente llaman su querido país. Vamos a dar el grito. Se escuchan tan ridículos. ¡Padre! Peter, no te sentí venir. No te lo advertí. Si continúas comportándote como fuiste en vida, tarde o temprano, todas estas personas van a terminar por pintarte con cuernos. Ay, hija, por favor, no seas exagerada. No lo soy. Eres tú el que tiene que dejar de pensar que la gente te debe algo. Bueno, es que así es. En fin, la grandeza de la hacienda de San Miguel Regla no pudo resistir el paso del tiempo. Lo que una vez fue el símbolo de la riqueza y el poder, terminó reducido a ruinas, devorado por el olvido y la indiferencia. Aún resuena entre los muros desgastados, donde aún pareciera escucharse el murmullo de los obreros,
el tintineo de la plata y los secretos de aquellos que lo habitaron. Hoy, un monumento a la fugacidad de la gloria y al peso inaludible del destino. Todos partimos, y esa gloria que nosotros decimos tener simplemente es efímera. Hoy, la hacienda es un testigo silencioso de cómo la opulencia se desvanece y solo queda la historia. Mi padre fue un hombre que creyó hacer todo bien, como todos los hombres. No soy como nuestro mayordomo Barbosa, que ve en él lo que él quisiera hacer. O como el señor Zavala, que ve en mi padre al artífice de explotación de los trabajadores. Mucho menos como mi madre, que peca en idolatrarlo. Aprender que si la riqueza era sostenida por modelos feudales de la corona, tarde o temprano, nadie podría generar más ganancia. Fue de los primeros en entender que la riqueza no está en el capital, sino en lo que éste puede generar. Yo siempre he pensado que una mujer puede tener educación superior. Yo fui su principal albacea y encargada, después de su muerte en 1781, y de todos sus mayorazgos, que comenzaban desde la Ciudad de México, iban hacia Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima, hasta llegar a Jalisco. Sorprendidos de que fui la propietaria con mayores tierras en México. ¿Y qué esperaban? También fui de las pocas mujeres en heredar un título nobiliario, que originalmente era para mi hermano Francisco Javier. Pero el pobre murió a los 16 años en España. Y bueno, el título ya estaba comprado. Y como mi padre no suele negarme nada, se lo pedí y me lo dio. Sé que fue porque soy su primogénita, para ser realistas. Pero no fue hasta que mis hermanos, Pedro Ramón y José María Antonio, cumplieran la mayoría de edad, para que la riqueza de mi padre desapareciera en malas inversiones, en múltiples multas que pagara la corona. Al final, ninguno de los tres fuimos capaces de heredar su capacidad para hacer negocios de todo tipo, legales y algunos otros ilícitos. El único que triunfó fue mi padre. Y la gente podrá asegurar con toda firmeza que soy hija de mi padre, que me le parezco. Pero para ser honesta con todos ustedes, yo no coincidía con muchos de sus ideales y creencias. Y sé que también ustedes pueden pensar lo mismo. Y bueno, podría pasarme toda la tarde contándoles muchas historias, pero ha llegado el momento de continuar. Por favor, sigan. ¿Es adecuado? Me encantaría contarles que él pasó toda su vida en esta hacienda hasta 1781, falleciendo a la edad de 71 años, una edad bastante avanzada para la época. Fue enterrado en el convento de San Francisco, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, después de la era de mi señor y sus hijos, que desgraciadamente no pudieron mantener este lugar en sus manos. El tercer conde de Regla permite que los ingleses tomen posesión de este lugar. Y oficialmente, lo último que se construye en esta hacienda es la fachada de esta capilla en 1860. Y que, como podrán notar, es arquitectura inglesa. Después de eso, este lugar pasa por muchas manos, demasiadas de las que podría yo contar. Pero esa ya es otra historia. Permítanme un momento. ¡Conde! Barbosa encarga que... Permítame, mi señor. ¿Qué haces tú aquí?
Lárgate de aquí antes de que te mande a sacar a patadas. ¡Aprende tu lugar, minero! Zavala, por favor. ¿No te das cuenta que tenemos invitados? Este no es el lugar ni el momento, Zavala, por favor. Lo lamento, señora. Tengo que hablar con el conde. Yo no tengo nada que hablar contigo. Solamente los salvajes se acercan de esta manera. Eres una vergüenza, minero. No tienes nada que hacer aquí. ¡Retira, cállate! Escúchame bien, conde. Vas a entregar cuentas, sí o sí. ¿Dónde están los cuerpos de mis compañeros? ¡Otra vez, Colón! ¡Habla! ¿Dónde están los cuerpos de mis compañeros? Mataste a mis hijos. Eran unos niños. Aquí el único salvaje eres tú. Con su permiso, señora. ¿De verdad quieres saber a dónde están tus compañeros? ¿De verdad quieres saber cómo quemé y enterré a tus hijos? Pues entonces ve a buscarlos ¡a los hornos! ¡Cállate, imbécil! ¡Qué vergüenza! Es una lástima que tu esposa tenga que defenderte. No, Zavala. Ubícate muy bien. Aquí el que manda soy yo. Y todo el pueblo está de mi lado. ¡Ay de aquel mentecato insignificante que se atreva a contradecirme! ¡Abre los ojos, conde! Tú ya no mandas en este pueblo. Hubiéramos estado 1000 veces mejor con don Alejandro Bustamante. Pero ¿cómo te atreves? Él es el verdadero patrón de este lugar. Y tú, cobarde, lo mandaste a matar. Todo el pueblo lo sabe. La historia te va a recordar como un vil parásito. No te has dado cuenta aún de tu insignificancia, minero. Recuerda bien que el poder siempre gana. Ya. Discúlpenlo. Zavala es un maleducado y no sabe comportarse con los invitados. Les pido una disculpa a todos. ¿Y tú? Deja la palabrería para otro momento. Al final, los muertos terminan siendo un recuerdo o una anécdota que los vivos cuentan para pasar su tiempo en la tierra. Mi padre fue nombre en muchas de esas historias, tal vez con demasiado crédito o muy poco, pero de lo que sí estoy segura es que su legado continúa hasta el día de hoy. Para bien o para mal, solo habrá un Pedro Romero de Terreros y Ochoa. Peregrinos, si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a este canal con el cual nos apoyas mucho para seguir este proyecto. Te agradezco mucho, nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.